Este documental, titulado De la idea al código, algoritmia y programación, corresponde a la asignatura Algoritmia y Programación. Durante el video explicaremos varios temas importantes relacionados con la forma en que se resuelven problemas mediante algoritmos y cómo esos algoritmos se convierten en programas. El objetivo de este trabajo es comprender que la programación no consiste solamente en escribir código, sino en analizar, ordenar ideas, diseñar soluciones y evaluar si esas soluciones funcionan correctamente. En este documental se desarrollarán los principales módulos estudiados en la asignatura. Primero hablaremos sobre la resolución de problemas mediante algoritmos, que es la base para crear soluciones lógicas y ordenadas. Después explicaremos el desarrollo de programas, donde veremos cómo una idea puede convertirse en un programa funcional. Luego abordaremos la programación estructurada, una forma de organizar el código para que sea más claro y fácil de entender. Más adelante hablaremos sobre la evaluación de algoritmos, que permite revisar si una solución es correcta y eficiente. Para finalizar, mencionaremos algunas tendencias actuales en programación, como la inteligencia artificial, la automatización y la ciberseguridad. La programación tiene su origen en la necesidad de dar instrucciones a las máquinas para resolver problemas. Desde antes de las computadoras modernas, las personas ya buscaban maneras de automatizar cálculos, ordenar información y realizar tareas repetitivas con mayor rapidez. Con el paso del tiempo, las computadoras fueron evolucionando. Al principio eran máquinas grandes, costosas y utilizadas principalmente para cálculos científicos o militares. Más tarde, comenzaron a aparecer lenguajes de programación que permitieron comunicarse con estas máquinas de una forma más comprensible. Gracias a esa evolución, la programación permitió crear sistemas más complejos, útiles y cercanos a la vida diaria. Hoy, programar es una actividad necesaria en muchas áreas, como la educación, la medicina, la banca, el comercio, la ingeniería y la comunicación. Por eso, estudiar algoritmia y programación nos ayuda a entender cómo funcionan muchas herramientas digitales que usamos todos los días. Actualmente, la programación está presente en muchas actividades cotidianas, aunque a veces no nos damos cuenta. Cada vez que usamos una aplicación móvil, realizamos una búsqueda en Internet, pagamos con banca en línea o utilizamos una red social, hay programas funcionando detrás. La programación permite crear soluciones digitales para problemas reales. Por ejemplo, una aplicación de transporte ayuda a conectar pasajeros con conductores. Un sistema bancario permite realizar pagos y transferencias. Una plataforma educativa facilita el acceso a clases, tareas y materiales de estudio. También se usa en hospitales para manejar expedientes médicos, en empresas para controlar inventarios y ventas, y en videojuegos para crear personajes, movimientos y escenarios. Esto demuestra que la programación no pertenece solamente al área tecnológica. En realidad, se relaciona con casi todos los sectores de la sociedad moderna. El primer módulo trata sobre la resolución de problemas mediante algoritmos. Un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica. Para que un algoritmo funcione correctamente, sus instrucciones deben ser claras, precisas y seguir un orden lógico. En la vida diaria usamos algoritmos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando preparamos café, seguimos una serie de pasos: buscar los ingredientes, calentar el agua, colocar el café, mezclar y servir. Si esos pasos se hacen en desorden, el resultado puede cambiar o salir mal. En programación ocurre algo parecido. Antes de escribir código, primero se debe entender el problema. Luego se identifican los datos de entrada, se define el proceso y se obtiene una salida o resultado. La estructura más sencilla para entender un algoritmo es entrada, proceso y salida. La entrada son los datos que se necesitan. El proceso son las operaciones que se realizan. La salida es el resultado final que se espera obtener. Para comprender mejor qué es un algoritmo, veamos un ejemplo sencillo: calcular el promedio de 3 notas. Primero tenemos el problema. Necesitamos saber cuál es el promedio final de un estudiante. Luego identificamos las entradas. En este caso, las entradas son la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Después definimos el proceso. El proceso consiste en sumar las 3 notas y dividir el resultado entre 3. Finalmente obtenemos la salida, que sería el promedio final del estudiante. Por ejemplo, si un estudiante obtuvo 80, 90 y 85, el algoritmo debe sumar esas 3 calificaciones. El resultado de la suma es 255. Luego se divide entre 3 y se obtiene un promedio de 85. Este ejemplo demuestra que un algoritmo ayuda a organizar la solución antes de escribirla en un lenguaje de programación. Cuando el problema está bien entendido, el código se vuelve más fácil de crear.
Para complementar este tema, realizamos una breve entrevista sobre la importancia de los algoritmos. La pregunta es, ¿por qué es importante diseñar un algoritmo antes de empezar a programar? Es importante porque el algoritmo ayuda a ordenar las ideas antes de escribir el código. Si uno empieza a programar sin tener claro el proceso, puede confundirse o cometer más errores. El algoritmo funciona como una guía para saber qué datos se necesitan, qué pasos seguir y qué resultados se espera obtener. Un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación para que la computadora realice una tarea. El desarrollo de programas no consiste solo en escribir código. Primero se debe analizar el problema, luego diseñar la solución, escribir las instrucciones, probar el programa y corregir los errores. Por ejemplo, una aplicación de ventas necesita registrar productos, precios, cantidades y totales. Para crearla, primero hay que entender qué necesita el usuario y después convertir esa necesidad en un programa funcional. Para crear un programa se siguen varias etapas. La primera es el análisis del problema, donde se define qué se quiere resolver. Después viene el diseño de la solución, usando algoritmos, diagramas de flujo o pseudocódigo. Luego se escribe el código en un lenguaje de programación. Después se hacen pruebas para revisar si funciona bien. Si aparecen errores, se corrigen. Al final, el programa se entrega o se utiliza. Estas etapas ayudan a trabajar con orden y a crear programas más confiables. Ahora hablaremos sobre el desarrollo de programas. La pregunta es, ¿cuál es la etapa más importante al crear un programa? Una de las etapas más importantes es el análisis del problema, porque allí se entiende qué necesita el usuario. Si el programador no analiza bien la situación, puede crear un programa que funcione, pero que no resuelva la necesidad real. Por eso, antes de escribir código, hay que comprender bien el problema. La programación estructurada es una forma de organizar el código de manera clara y ordenada. Su propósito es que los programas sean fáciles de leer, corregir y mantener. Esta forma de programación se basa en tres estructuras principales: secuencia, selección y repetición. Cuando el código está bien estructurado, otros programadores pueden entenderlo con mayor facilidad y hacer cambios sin dañar todo el programa. La secuencia ocurre cuando las instrucciones se ejecutan en orden, una después de otra. La selección permite tomar decisiones. Por ejemplo, si el promedio es mayor o igual a 71, el estudiante aprueba. Si es menor, reprueba. La repetición permite realizar una acción varias veces. Por ejemplo, registrar las notas de varios estudiantes usando un ciclo. Estas estructuras ayudan a crear programas más organizados y fáciles de entender. Continuando con el tema de programación estructurada, hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante escribir un código ordenado? Es importante porque un código ordenado se entiende mejor y se puede corregir con mayor facilidad. Cuando el código está claro, otros programadores pueden revisarlo, hacer cambios o encontrar errores sin perder tanto tiempo. Evaluar un algoritmo significa revisar si la solución realmente funciona y si da el resultado correcto. Un algoritmo puede resolver un problema, pero eso no siempre quiere decir que sea el mejor. A veces existen soluciones más rápidas, más simples o que usan menos recursos. Por eso, al evaluar un algoritmo se toman en cuenta aspectos como la claridad, la exactitud, la eficiencia, el uso de memoria y la facilidad para modificarlo después. Ahora pasamos a la evaluación de algoritmos. La pregunta es, ¿cómo sabe un programador si un algoritmo es eficiente? Un algoritmo es eficiente cuando resuelve el problema correctamente, pero usando poco tiempo y pocos recursos. Para comprobarlo, se pueden hacer pruebas con diferentes cantidades de datos y comparar cuál solución responde mejor. La programación sigue evolucionando y cada vez tiene más importancia en la sociedad. Una de las tendencias principales es la inteligencia artificial, que permite crear sistemas capaces de aprender, reconocer patrones y apoyar la toma de decisiones. También está la automatización, que ayuda a realizar tareas repetitivas de forma más rápida. Otras áreas importantes son el desarrollo de aplicaciones móviles, la ciberseguridad, el análisis de datos y la programación en la nube. Estas tendencias muestran que la programación seguirá siendo necesaria en muchas profesiones. Con este documental comprendimos que los algoritmos son importantes porque permiten resolver problemas paso a paso antes de escribir código. También aprendimos que desarrollar un programa requiere análisis, diseño, codificación, pruebas y corrección de errores. La programación estructurada ayuda a escribir código más claro, ordenado y fácil de mantener.
La evaluación de algoritmos permite mejorar las soluciones y crear programas más eficientes para diferentes necesidades. Este documental fue realizado para la asignatura Algoritmia y Programación de la Universidad del Istmo. Muchas gracias por ver nuestro documental de la idea al código, algoritmia y programación.